Estado de salud de Locomotora Olivera, Sofía. Sí, lamentablemente tenemos que hablar de un estado delicado, grave, reservado. Así fue como lo describió hoy en día el médico. Hoy en día a la mañana fue cuando dio un nuevo parte médico. Después de esta cirugía que se le realizó, ¿no? En las últimas horas, recordemos que le hicieron una cirugía de urgencia. La última noticia habla de que sigue con todo su costado izquierdo completamente dormido, completamente que no lo puede mover, que no tiene ningún tipo de reflejo, y además la noticia desde la cirugía hasta el día de hoy lamentablemente está con respiración mecánica. Mirá vos, mira, estamos viendo imágenes de ella, qué personalidad, ¿no? Que tiene, qué bárbaro. Cuando estaba en el ring y fuera del ring mantuvo esa personalidad, ¿no? Locomotora Oliveras. Completamente, recordemos que tiene 47 años, que en el último tiempo su perfil ya no era solamente del deporte, sino justamente se estaba dedicando también al mundo de la política, un perfil más mediático, pero siempre con su energía, características, con sus frases motivadoras. A través de las redes sociales están recorriendo mucho estos archivos en donde se la ve a ella hablando justamente de la vida, de lo importante de tener buena energía, de tener una vida saludable, y lamentablemente hoy nos encontramos con este panorama muy, muy complicado. Está Alejandro Anderson, que es médico, neurólogo, es director del INBA. Gracias, doctor, por acompañarnos con información de este capítulo que estamos viendo. ¿Por qué hay información de por qué entró en estado crítico Locomotora? Digamos, hay mucha gente que tiene ACV, pero que se recupera, ¿no? Sí, por supuesto. Los accidentes cerebrovasculares tienen un gran impacto en la salud del sistema nervioso y gran frecuencia. Un episodio, imagínense ustedes que tenemos cada 4 minutos un nuevo argentino con un accidente cerebrovascular. ¿Cada 4 ¿Qué puede minutos? ser? Cada 4 minutos. Puede ser hemorrágico, el 20% de los casos, o isquémico, que se tapa una arteria en el 80% de los casos restantes, como le ocurrió a Alejandra. En este caso, la situación tiene que ver con la rapidez de la atención, que en muchos casos se llega. Hay una ventana terapéutica de 4 horas y media, es un tiempo que vale oro, donde uno puede llegar a destapar la arteria con un producto que se llama trombolítico. Cuando no se llega a esto, bueno, sigue la atención médica habitual, donde se diagnosticó el episodio, se trata de compensar al paciente, pero en algunas situaciones, cuando el infarto cerebral, que serían neuronas que no reciben oxígeno ni reciben glucosa, esas neuronas sufren, se alteran metabólicamente y tienen edema. Cuando muchas neuronas, cuando más del 70% de las neuronas de una arteria sufren este fenómeno, se genera un edema que se llama edema maligno, que aumenta la presión dentro de la cabeza. Como uno tiene una caja craneana que es inextensible, no es elástica, lo que hay que hacer para evitar que aumente la presión dentro de la cabeza, que es lo que describe en el parte médico, es sacar parte de la plaqueta que recubre la bóveda craneana para bajar rápidamente la presión y evitar que se dañe el cerebro. Esa es la intervención que le hicieron ayer a Locomotora. Exactamente, es desplaquetar el paciente cuando ellos registran que la presión intracraneana sube. Eso se ve con un aparatito, con un sensor que se llama PIC, presión intracraneana, y también ellos con un equipo Doppler ven cómo está siendo irrigado el cerebro, se aumenta la presión, se colapsan las arterias y no hay buena irrigación. Esto refieren que lograron revertirlo con la intervención quirúrgica, pero bueno, tiene un daño en el hemisferio cerebral derecho, el infarto de una arteria cerebral, seguramente la arteria cerebral media, que genera la disminución de fuerza o la parálisis y trastorno sensitivo del hemicuerpo izquierdo. Pero ¿por qué es el estado crítico justamente? Es decir, fue atendida, incluso fue atendida antes de ese periodo de las 4 horas y media que recién describía usted, doctor. Ella fue atendida, la operaron ayer. ¿Por qué sigue en estado crítico? ¿Por las secuelas que le dejó o porque todavía no pudieron, o porque, digamos, la arteria continúa tapada? Yo no te puedo hablar de la situación en particular, ahí había que hablar con los doctores que la están atendiendo, pero sí te puedo contar por pacientes similares que uno como neurólogo ha tenido. Y la verdad que cuando uno tiene que elegir la opción terapéutica de desplaquetar un paciente, está siempre ante una situación grave, de riesgo. Es como que
el paciente tiene no solamente riesgo de la secuela neurológica, sino que tiene riesgo de vida. Obviamente que desplaquetándolo todo eso lo mejorás, pero no quiere decir que lo revertís. Siempre el paciente sigue en un estado muy reservado, tanto de riesgo de vida como de la futura secuela neurológica. ¿Lo que se dañó se sabe ahora o eso se va viendo más adelante cuando sale del estado crítico la persona, ¿no? ¿Qué daño le pudo quedar de este ACV? Quizás la última respuesta no la podés tener, pero los doctores que conocen las imágenes de tomografía o de resonancia y Ya que la saben pueden que le revisar, afectó. van a tener seguramente una idea más o menos aproximada de cuál podría llegar a ser la secuela. Es cierto que el cerebro tiene plasticidad y por eso es que luego de estos episodios los pacientes suelen ir a centros especializados de rehabilitación porque la neuroplasticidad es muy importante, particularmente los primeros 6 meses. Pero en este momento estás en otra instancia, estás en una instancia de terapia intensiva, tratando de mantener al paciente compensado, evitar complicaciones mayores, todavía ni pensar en un momento de rehabilitación. Doctor, Perdón. no. Recién repasábamos un poco su vida, repasábamos cómo era ella, cómo se mostraba. Los videos que la vemos es justamente relacionado a su parte deportiva, su buena calidad de vida. ¿Tiene alguna relación, lo que siempre decimos, el deporte de alto rendimiento con un accidente cerebrovascular? Bueno, la verdad que uno siempre que habla de los ACV y te preguntan cómo prevenirlo, uno dice, tenés que cuidar tus arterias que te llevan 1 litro de sangre por minuto al cerebro. La 1/4 parte del oxígeno que respirás va al cerebro. Ahora, claro, ¿cómo cuidas esas arterias? Controlando la tensión arterial, si uno es diabético teniendo la glucemia bien, el nivel de colesterol, no fumar. Ahora uno dice, pero ¿y en el mundo de los deportistas de alto rendimiento? ¿Qué factor puede estar presente? Muchos pacientes, yo he tenido deportistas que se han lesionado arterias del cuello por movimientos muy bruscos, sufren disecciones y esa disección altera el interior de la arteria y podés tener un ACV, tener realmente un infarto cerebral. Tanto cabeceando una pelota como tirándose uno de cabeza a una pileta y apoyando mal la cabeza, o por supuesto el golpe que recibe alguien en el box. Después están las sesiones de entrenamiento muy intensas, calor, deshidratación, también pueden generar hipertensión arterial. Hay otros, digamos, deportistas que suelen sufrir arritmias. Y después, por supuesto, está todo el mundo de los anabólicos, donde en general se sabe que los anabólicos, en general, sin entrar en el detalle de cada uno, pueden entre duplicar y quintuplicar el riesgo de un ACV, incluso en personas jóvenes. Yo le iba a preguntar justamente por ese tema. Ampliemos, sí. Por supuesto, hay que tratarlo con mucha seriedad desde nuestro lugar, pero parte de la especulación o de las hipótesis es justamente la ingesta o la utilización de anabólicos. Claro, porque el mecanismo tiene que ver con la parte sanguínea siempre. Algunos productos te aumentan la cantidad de glóbulos rojos, ¿no? Te dan poliglobulia, porque claro, los glóbulos rojos llegan más oxígeno y obviamente te hacen mejor condición para poder competir. De hecho, que está en la lista de doping, ¿no es cierto? El no utilizar sustancias que aumenten los glóbulos rojos, pero te aumenta la viscosidad sanguínea y es más fácil que se tape una arteria. El uso de otros anabólicos te aumenta la tendencia a formar trombos a nivel sanguíneo. Así que hay un montón de productos que finalmente lo que hacen es entre duplicar y quintuplicar la chance de tener un accidente cerebrovascular, particularmente isquémico. A veces es hemorrágico porque algunos de estos productos pueden generar aumento de la tensión arterial o arritmias. Lo último, doctor, el lado afectado de locomotora es el lado que afecta el habla y también la movilidad, ¿o solo el habla? Cuando se compromete el hemisferio cerebral derecho, en general, el área del lenguaje está bastante preservada, porque el área del lenguaje se encuentra en parte del lóbulo frontal y en parte del lóbulo temporal izquierdos. En el hombre está muy lateralizado, en la mujer está un poquito más repartido, pero de todos modos, en ese sentido, pensando en el lenguaje, en la mayor parte de los pacientes que tienen la lesión en el hemisferio
contralateral, digamos, en el hemisferio derecho, suele estar preservado. Pero eso significa, de todos modos, el hemisferio derecho tiene funciones. Falta de fuerza del lado izquierdo, los hemicampos visuales izquierdos a veces se comprometen, y todo lo que es la sensación, la hemicorporalidad y hemiespacialidad también se percibe menos de ese lado. Gracias, doctor Anderson, muy claro. Gracias por informarnos. Gracias por invitarme. Datos sobre lo que está pasando por Oliveras y el deseo para ella y para su familia que pueda salir de este momento crítico. Nos vamos.